Hola, bienvenido al curso. Mi nombre es Beatriz y hoy día te voy a hablar sobre el aprendizaje activo y algunos mitos y realidades en torno a este concepto. Pero primero vamos a revisar qué es el aprendizaje activo. Si buscas en internet te vas a encontrar con un sinnúmero de definiciones. Algunas van a poner el énfasis en el rol del docente, otras en el rol del estudiante o van a utilizar enfoques desde la psicología, la neurociencia o la teoría del aprendizaje. Pero podemos extrapolar algunos elementos o principios básicos del aprendizaje activo. Por ejemplo, el aprendizaje nunca es pasivo. Esto quiere decir que la transmisión de conocimiento no es suficiente. Necesitamos generar un cambio en el comportamiento del individuo, en este caso el estudiante, generado por una experiencia de aprendizaje. Es decir, al final del proceso, el estudiante tiene que ser capaz de ejecutar alguna acción, tarea, actividad, elaborar algún producto para poder demostrar que efectivamente aprendió. En ese sentido, los aprendizajes que no se utilizan, el cerebro va a prescindir de ellos y por tanto, meramente escuchar una clase no me va a servir. Ahora vamos a revisar algunos mitos o realidades acerca del aprendizaje activo. El estudiante aprende sentado en clase. Mito o realidad. Esto es un mito. Efectivamente, está demostrado que mientras más tiempo el estudiante está sentado en una silla escuchando, va perdiendo su nivel de concentración y por tanto es súper importante ir cambiando y haciendo distintos tipos de actividades, incorporando algunas donde éste se tenga que parar o interactuar con sus compañeros de manera de poder mantener su atención. Quien más escucha, más aprende. Podríamos creer que el estudiante que está focalizado con su atención en el docente va a aprender toda la lección al final de la clase. Pero esto es un mito. La memoria auditiva es solo uno de los tipos de memoria y además no representa más del 20% de lo que el cerebro va a recolectar. Por tanto, nuevamente necesitamos hacer distintos tipos de actividades donde el estudiante tenga la oportunidad de hablar, de discutir, de crear, graficar, de manera que podamos ir aprovechando otros tipos de memoria para poder fijar el aprendizaje. Para aplicar metodologías activas debo rediseñar todo mi curso. Esta es una creencia bastante popular entre los docentes, pero también es un mito. No es necesario rediseñar inmediatamente todo el curso. Podemos partir por una unidad o inclusive por una clase, de manera tal de ir probando cómo nos va con esta nueva metodología e ir haciendo ajustes la siguiente vez que vamos aplicando estas innovaciones. De esa manera podemos avanzar unidad por unidad y no necesito rediseñar el curso todo de una vez. El aprendizaje activo es relevante en todas las áreas disciplinares y esto es una realidad. A pesar de que muchas veces se cree que el aprendizaje activo es más fácil de implementar en las ciencias sociales o las humanidades, hay casos muy exitosos de implementación de actividades más activas en las ciencias duras. Un ejemplo muy bueno es Eric Mazur, un profesor de Harvard de física que inventó el aprendizaje entre pares. Puedes revisarlo en algún video. La diversión es parte del proceso de aprendizaje. Esto es una realidad. Mientras que el estudiante se sienta en un ambiente cómodo, confiado e interesado, va a poder retener más el aprendizaje debido a que su experiencia va a ser positiva. En ese sentido, tenemos nosotros como docentes que salir a veces de nuestra zona de confort y planificar actividades lúdicas, aunque nos encontremos en educación superior. Otra creencia es que el único que tiene la verdad es el experto en el tema y a veces creemos que solamente el docente tiene conocimiento sobre el tema y que el estudiante es una tabla rasa sin conocimientos previos. Pero esto es un mito. Los estudiantes no solo tienen conocimientos previos respecto a las temáticas que vamos a tratar en clases, sino que además existe, gracias a la internet y las redes sociales, un sinnúmero de información y contenido dando vuelta por ahí. Por tanto, tu estudiante puede entrar en la internet y buscar el concepto y aprender de otros docentes de universidades como el MIT o Stanford. Por tanto, ¿cuál es nuestro valor agregado? El valor agregado hoy en día en educación
es que nosotros ese conocimiento le ayudemos a transferir al estudiante para poder hacer algo con él. Y eso es porque es importante el aprendizaje activo. Otra creencia es que no necesito capacitarme previamente para poder implementar metodologías activas. Y esto es una realidad. Lo más importante es tener entusiasmo y ganas de impactar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por supuesto, un curso o una capacitación te va a ayudar a encontrar ideas, pero también otras opciones es conversar con tus colegas, ver qué buenas prácticas o cómo han enfrentado distintas situaciones en sus aulas. Este enfoque generará un aula descontrolada. Muchos pueden tener esa creencia, pero la verdad es que esto es un mito. Si es que vamos a cambiar la forma en que nos relacionamos con el estudiante, dándole mayor protagonismo en el aula, esto no quiere decir que nosotros vamos a perder como docentes quien impone el ritmo de la clase. Si tenemos una actividad bien planificada, puede ser activa y no necesariamente quedar un desorden en mi sala de clases. Implementar aprendizaje activo será una gran carga inmanejable. Y esto, como ya vimos, asociado a la innovación, es un mito. ¿Por qué? Porque si vamos innovando progresivamente por unidades o por clases, lo puedo ir haciendo de a poco. Y esto significa que puedo avanzar progresivamente y no necesito innovar todo el curso. Además, no es necesario recargar el curso de actividades de evaluación y de evidencias. Es importante generar evaluaciones holísticas sobre el aprendizaje, pero no sobrecargar para que los estudiantes tampoco se agobien ni el docente aumente mucho su carga de trabajo. Y por último, el uso de metodologías activas restará tiempo de la clase y el estudiante aprenderá menos. Y esto es un mito. Que incorporemos metodologías activas dentro de nuestra aula y quizás no alcancemos a abarcar todos los contenidos, no significa que el estudiante aprenderá menos. Al contrario, el poder ejercitar y aplicar conocimientos generará en él una lógica de trabajo o ciertos criterios que luego podrá transferir a otras situaciones. Por tanto, podrá enfrentar diversos tipos de problemas a pesar de que podamos haber abordado en práctica solamente